Ya vamos a volver atrás porque esto es lo más importante y me interesa que les quede grabado. Entonces, decíamos que uno de los elementos o de los aspectos importantes de esta nueva legislación, de la ley 20.720, es que establece procedimientos concursales diferenciados, según se trate de una empresa deudora o de una persona deudora. Tratándose de una empresa, establece dos procedimientos. El procedimiento concursal de reorganización, procedimiento concursal de reorganización, o el procedimiento concursal de liquidación. Por su parte, tratándose de, de personas, se establece un procedimiento concursal de renegociación y un procedimiento concursal de liquidación. Vamos a estudiar cada uno de estos, obviamente los aspectos más importantes, de manera de ir dejando claro cuál es el objetivo de cada uno de estos. El primero, el procedimiento concursal de reorganización de la empresa deudora, es un procedimiento judicial que tiene por objeto obtener la reestructuración de los pasivos y activos de la empresa deudora, cuando esta, esto es la empresa deudora, sea viable, ¿ya? Sea viable. Cuando tenga en el fondo la posibilidad de continuar con su actividad económica, comercial, como lo quieran denominar ustedes. Este concepto no es menos importante, porque la ley lo que hace en el fondo acá es entender que se trata esto de una situación excepcional y que superada esta misma situación, la empresa debiera poder seguir funcionando, desarrollando su actividad de comercio, su actividad económica. ¿Cuáles son los requisitos? Primero tiene que presentarse una solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Se deben acompañar una serie de antecedentes que exige la ley, y esto debe hacerse ante el tribunal competente del domicilio de la empresa. Existe para estos efectos un formato de inicio de la solicitud del procedimiento, y además se señala o se ve ahí mismo los documentos que tienen que acompañarse. Esta información se encuentra disponible en la página, por lo general toda esta información se encuentra disponible en la página de la superintendencia, esto es www.superit.gov.cl. ¿Y cómo opera el procedimiento? Esto es lo interesante, cómo opera el procedimiento. Una vez que se dicta la resolución de reorganización por parte del tribunal, la empresa debe, la empresa que se sujeta al procedimiento va a adquirir protección financiera concursal, y se va a fijar la fecha en la que se tendrá que celebrar la Junta de Acreedores. Esta Junta de Acreedores va a estar llamada a pronunciarse respecto de la reorganización presentada. Va a intervenir un veedor, personaje al cual ya nos referimos hace unos minutos, cuya función primordial va a ser propiciar la suscripción de acuerdos entre la empresa deudora y sus acreedores, y incentivar la continuidad de la misma de la empresa y de las relaciones laborales que tenga suscritas también. Por lo tanto, ahí está el factor o el elemento de la viabilidad de la empresa. ¿Ya? Así opera el sistema. Se dicta entonces la resolución por parte del tribunal, la empresa deudora queda protegida, por así decirlo, tiene protección financiera concursal, se fija una fecha, se fija un día y hora para la celebración de una junta de acreedores. Esta junta de acreedores está llamada a pronunciarse sobre la misma, sobre la reorganización. Interviene un veedor, el que va a propiciar la suscripción de acuerdos entre la empresa deudora y los distintos acreedores. Y se va a incentivar, en el fondo,
la continuidad de la empresa en lo que dice relación con las relaciones laborales que haya sufrido. En cuanto a la duración del procedimiento, el acuerdo de reorganización debe acordarse en aproximadamente 4 meses. Es el plazo que hay para llegar a este acuerdo. Luego, tenemos por otra parte el procedimiento concursal de liquidación de la empresa deudora. Ya no de reorganización, sino que de liquidación. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué es esto? Este también es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa con el objeto de procurar el pago a sus acreedores. Cuando esta no es viable, se dan cuenta que hay un cambio ya del criterio respecto a la empresa. Entonces, en este caso estamos frente a un procedimiento judicial también que tiene por objeto obtener la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa. Ese es el objetivo, obtener la liquidación o la ejecución, para usar otra palabra, rápida y eficiente de los bienes de la empresa, con el objeto de procurar el pago de los acreedores cuando ésta no sea viable. ¿Cuáles son los requisitos para someterse voluntariamente a una liquidación? Primero, la empresa tiene que iniciar el procedimiento de liquidación voluntaria, debe presentar una solicitud ante el tribunal competente y en esta solicitud deben acompañarse los siguientes antecedentes. Primero, listado, entre otros, primero, listado de bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que lo afectan. Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación, fundamentalmente aquellos bienes que no pueden ser embargados. Relación o indicación respecto a la existencia de juicios pendientes. Estado de deudas, con nombres, domicilios y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de dichos créditos. Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual. ¿Ya? Nómina de los trabajadores de la empresa, se entiende. Cualquiera sea su situación contractual con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas. Y si el deudor lleva contabilidad completa, debe presentar además el último balance. ¿Quién la puede solicitar? ¿Quién puede solicitar la liquidación forzosa? Primero, la empresa deudora. La empresa deudora que haya cesado en el pago de una obligación que conste en un título ejecutivo con el acreedor solicitante. 2. Existen en contra de la empresa deudora 2 o más títulos vencidos provenientes de obligaciones distintas, encontrándose iniciadas, a lo menos por ejecución. Y tercero, la empresa deudora o sus administradores, en el caso de que estos no hayan sido habidos y hayan cerrado sus oficinas sin dejar un mandatario para estos efectos. El plazo que hay para poder implementar o llevar adelante el proceso concursal de liquidación de la empresa deudora corresponde a 12 meses, un año. Corresponde entonces a 12 meses, esto es un año. Vamos a pasar ahora, ahí terminamos con los procedimientos en términos muy generales, que se le aplican a las empresas. Ahora vamos a analizar lo que sucede con las personas. Vamos a analizar lo que sucede con las personas. El primero es el procedimiento concursal de renegociación. Este procedimiento ya no es un procedimiento judicial, sino que es un procedimiento administrativo. Es un procedimiento administrativo y gratuito, que es facilitado por la superintendencia, que interviene la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento
interviene con la finalidad de obtener la renegociación de las obligaciones de la persona deudora en atención a su real capacidad de pago, o bien la ejecución de sus bienes para el pago de las multas si ya no tiene capacidad de pago. Entonces, en lo que respecta al procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora, bueno, su nombre lo dice harto, ¿no? Su nombre dice harto. Pero este es un procedimiento ya no judicial, sino que es un procedimiento administrativo, extrajudicial. Es un procedimiento administrativo y gratuito, facilitado por la superintendencia que tiene, por finalidad la renegociación de las obligaciones de la persona deudora, de la atención a su real capacidad de pago, o bien de ejecución de sus bienes para el pago de sus deudas, ¿ya? Dependiendo de uno u otro caso. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas que se encuentran en esta situación? Eso es lo primero. ¿Qué requisitos tienen que cumplir las personas que se encuentran en esta situación? Primero, tienen que tener 2 o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos. Actualmente exigibles, o sea, tener 2 o más obligaciones vencidas, eso es lo primero. Tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días corridos y que sean actualmente exigibles, que provengan de obligaciones distintas y que en total sumen más de 80 UF. Y por otro lado, no haber sido notificado de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra. En cuanto a los detalles de la información, también se encuentran en la página web que mencionamos hace unos minutos, www.superi.gov.cl. ¿Cómo funciona el procedimiento? Bueno, este procedimiento de renegociación de la persona deudora, este procedimiento de renegociación de la persona deudora opera de la siguiente manera. Opera en virtud de 3 audiencias. Primero, la audiencia de determinación del pasivo, audiencia de renegociación o audiencia de ejecución. Así opera. Este procedimiento de renegociación, entonces, va a funcionar o consta de tres audiencias que son precisamente las que posibiliten la tramitación del mismo. La primera es de determinación del pasivo, la segunda de renegociación y la tercera de ejecución. Si no existe acuerdo, la superintendencia remitirá los antecedentes al tribunal competente para que se inicie un procedimiento concursal de liquidación. De liquidación de la persona deudora. Ahí ya estamos en sede judicial. Acá estamos en sede extrajudicial. Esa es la diferencia. Por lo tanto, aquí es súper importante la existencia o no existencia de acuerdo. La existencia o no existencia de un acuerdo. Si hay acuerdo, se va a aplicar el procedimiento de renegociación una vez que se haya pasado por estas 3 audiencias y se va a obtener el resultado que consiste en lograr algún plazo, por así decirlo, para que el deudor pague cuando tenga esta real capacidad de pago, o bien si se llega a la conclusión de que no tiene la real capacidad de pago, a fin de que se solicite la ejecución de sus bienes, a fin de que se solicite la ejecución de sus bienes para el pago de sus deudas. Luego tenemos el siguiente procedimiento concursal, que opera obviamente en caso de que no exista acuerdo, como ya lo acabo de señalar. Y pasamos desde la sede administrativa o extrajudicial a la sede judicial y estamos frente ya a un juicio. Y este tiene por finalidad la liquidación
rápida y eficiente de los bienes de una persona deudora, con el objeto de proceder al pago de sus acreedores. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar la liquidación voluntaria? ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, se debe presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal, ¿ya? Se debe entonces presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Eso es lo primero, se tiene que presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud debe acompañarse, o a esta solicitud se le deben acompañar los siguientes antecedentes. Primero, una lista de bienes, el lugar en que se encuentran estos bienes y además los gravámenes que pudieran afectarlos, ¿ya? Lista de bienes, lugar en que se encuentran y, ¿cómo se llama? Gravámenes que pudieran afectarlos. ¿Cómo qué? ¿Qué gravámenes, por ejemplo? Podría ser una hipoteca, ¿ya? Podría ser una prenda, podría ser una prohibición de venta, podría ser también una declaración de bien familiar, etc. También tiene que acompañarse a esta solicitud de liquidación voluntaria una lista, un listado de los bienes que estén legalmente excluidos de la liquidación. O sea, y estos son fundamentalmente bienes inembargables, que no pueden ser objeto de embargo. 4. Enumeración de los juicios pendientes con efectos patrimoniales que tuviese la persona. Y el estado de deuda, con nombre, domicilio y los datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de estos créditos. ¿Quién puede solicitar la liquidación forzosa? Bueno, cualquier acreedor puede solicitar la liquidación forzosa en la medida que acompañe, obviamente, los antecedentes que requieran la ley para estos efectos y que tenga contra de la persona deudora uno o más títulos ejecutivos vencidos, ¿ya? Obviamente provenientes de obligaciones distintas, cuyas ejecuciones ya se encuentren iniciadas. El procedimiento funciona en virtud de la resolución de liquidación dictada por el tribunal competente, porque tiene que estar conociendo la causa. En este caso aquí la persona deudora pierde la administración de sus bienes, debiendo el liquidador designado venderlos para pagar con el resultado, con el producto de esta venta de los bienes de la persona deudora para pagar los acreedores. Y el procedimiento, este procedimiento dura aproximadamente 8 meses, ¿ya? 8 meses. En cada uno de estos procedimientos yo le coloqué un aproximado, pero ojo, no es más que eso, ¿eh? Un aproximado. Es importante además hacer como comentario general que a estos procedimientos concursales pueden acceder las empresas de menor tamaño, ¿ya? Procedimiento concursal de reorganización de la empresa y el procedimiento concursal de liquidación de la empresa. O sea, cuando ustedes estén frente a estos procedimientos, procedimiento concursal de reorganización de la empresa o procedimiento concursal de liquidación de la empresa, tienen que tener en cuenta que estos son aplicables a todo tipo de empresas, incluidas aquellas de menor tamaño. ¿Cuáles son las empresas de menor tamaño? ¿O qué se entiende por empresas de menor tamaño? Bueno, se entiende por tales las microempresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Entonces estamos aquí hablando de las MIPYME, No solo de las pymes, sino que de las MIPYME, porque también quedan comprendidas las microempresas. Las microempresas. Estos son datos más bien estadísticos.
Aquí hay algunos datos estadísticos que es interesante que ustedes lo vean. Obviamente, estos datos estadísticos dicen relación con el inicio de la entrada en vigencia de la ley. Obviamente estos han variado. Solamente los señalo como un antecedente para que ustedes puedan ver cómo se inició esto, cómo comenzó la aplicación de la 20.720 y cada uno de los procedimientos concursales que esta contempla a nivel nacional. A nivel nacional. Está interesante, por ejemplo, en el primer gráfico, donde se establecen estos procedimientos concursales, se puede ver que lo relativo a la renegociación de la empresa deudora, de la persona deudora, alcanza los 739 casos. Por su parte, lo relativo a la liquidación de los bienes de la persona deudora, esta asciende a 141. Por lo tanto, ahí uno puede ver que también hay un número importante de personas, por así decirlo, que se sujetaron al procedimiento de liquidación. En el caso de la empresa, hay un datito que es bien interesante, y es que es un bajo porcentaje, el porcentaje de estas empresas que se sujetan a la reorganización empresarial, a la reorganización de la empresa en la medida que esta sea viable. Y que en la mayoría de los casos, lo que se hace es que se procede a la liquidación de los activos de esta empresa y con el resultado de esto, de esta liquidación de los activos, se procede al pago de, de los acreedores de la misma, ¿no es cierto? Cuando uno hace como un zoom, por así decirlo, a lo que dice relación con los procedimientos concursales que se le aplican a las personas deudoras, eh, el porcentaje eh, de personas que se sujeta o a las cuales se le aplica el procedimiento de renegociación de la deuda es evidentemente mucho mayor que el de liquidación de los bienes de la persona. Aquí hay un elemento súper importante y es la posibilidad de que la persona pueda reemprender. Es lo que les decía yo hace unos minutos, o cuando estábamos partiendo con esta clase. Este gráfico sería impensado bajo la vigencia de la antigua ley de quiebras. Porque precisamente la antigua ley de quiebras era que prácticamente te remataba, perdóname la expresión. Es que estabas mal y lo que hacía era, además de, de colocarte en el contexto de un procedimiento judicial que no distinguía si eras empresa o si eras persona natural, donde tenías pocas posibilidades de defenderte y donde lo único que hacían era, en definitiva, apretarte el cuello para que pagaras, además se te estigmatizaba. Además se te estigmatizaba y era muy, pero muy difícil, para no decir casi inconcebible, la posibilidad de reemprender, de volver al ruedo, por así decirlo, y poder seguir haciendo negocios o emprendimientos. Hoy día, al parecer eso, bajo la vigencia de la nueva ley, sí es posible, y eso se ve precisamente en este gráfico. Aquí hay evidencia de que las personas se ponen en este escenario de renegociación a fin de poder obtener una fórmula de pago más flexible y así poderle cumplir a sus acreedores y continuar con su giro, ¿ya? Con su giro, ¿cierto? ¿Algún otro dato interesante? Eh, bueno, acá también
queda en evidencia la distribución de los procedimientos concursales, tanto de reorganización y liquidación, pero tendido ya el tamaño de la empresa. Tratándose de la reorganización de estas empresas, hay indicadores que son bastante similares, ¿ya?, entre las grandes empresas y las pymes. 15% versus un 11%. En cambio, en el caso de la liquidación de las empresas, las empresas de menor tamaño se disparan, ¿ya? Se disparan, lo que también da cuenta de una cierta precariedad de estas empresas en cuanto a riesgo, y queda en evidencia que también que frente a situaciones de vaivenes económicos le resulta difícil a la MIPYME poder salvarse y poder tener viabilidad en orden a continuar con su ejercicio, ¿no es cierto?, con su ejercicio. Ya. Preguntas. Preguntas. Doña Camila Villarroel. ¿Está? Doña Camila Villarroel, ¿está? Doña Valesca Fernández. ¿Se escucha, profe? Sí, perfecto. Se escucha un gatito. Sí, es mi gato. Valesca, ¿qué te parece? ¿Qué entendiste? ¿Qué te imaginas respecto a esta materia? Estamos viendo, en términos generales, para poner un nombre, la insolvencia y el reemprendimiento. Y si uno hiciera un zoom y bajáramos un poco más, estamos viendo lo relativo a la liquidación y reliquidación concursal. De todo lo que hablamos en esta primera hora, ¿qué entiendes tú? Bueno, primero igual, no sé si me podría aclarar un poco en la parte de que las personas deudoras en la renegociación, eso no me quedó muy claro. ¿Ya? Entonces, no, si me podría explicar un poco más eso, Te lo explico, de pero esa dime parte. tú, pero en términos generales, ¿qué entendiste tú? Mm, ¿Te ubicas dentro de lo que estamos hablando? ¿Te ubicas en cuál es el escenario? ¿Estamos frente a empresas que le ha ido bien, a empresas que le ha ido mal? ¿Estamos frente a una legislación que es antigua, que es moderna? ¿Qué puedes decir? Bueno, lo que entendí obviamente por lo que decía la ley, que era una ley moderna que se está adaptando, y por lo que usted dijo también, a todo lo actual, que ¿Ya? eso es lo que me quedó claro. Pero aún así los conceptos así como o ponerme en una situación o basarlo en algo todavía no podría hacerlo bien. Aún no me queda muy claro como esta parte de la materia. Ya. ¿A ti te cuesta entender o no entendiste qué era Ujú. la reorganización, ¿cierto? Sí, Ya. La reorganización, tratándose de la reorganización o renegociación. renegociación. La renegociación. Bueno, aquí lo primero que tenemos que hacer es distinguir que estamos frente a este procedimiento, pero en la fase aplicable a las personas, no a la empresa. Es un procedimiento administrativo, esto quiere decir que no se lleva adelante ante el juez, sino que se efectúa extrajudicialmente. Es un procedimiento administrativo, esto es gratuito. ¿Ante quién se efectúa este procedimiento? ¿Ante quién va la persona deudora? ¿Ante qué entidad se presenta? Se presenta ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Insolvencia
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que tiene presencia en todo el país, como yo les dije en su momento. Y que tiene por finalidad este procedimiento ver la posibilidad de que la persona deudora renegocie sus deudas, renegocie sus obligaciones, vuelva a negociar sus obligaciones con sus acreedores, en la hipótesis que tenga viabilidad, por así decirlo, en la hipótesis que sea viable, o bien en que se renegocie ya la ejecución de los mismos en caso de que no sea viable el pago, en caso de que no tenga real capacidad de pago. Yo creo que hay una diferencia interesante también. El procedimiento es el mismo, se trata de un procedimiento administrativo, que es gratuito, que se efectúa ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Eso es un tema. Luego, este procedimiento, ¿qué finalidad tiene? Tiene por finalidad renegociar las obligaciones de las personas deudoras. ¿Ya? Renegociarlas, volver a negociarlas. Y aquí hay dos opciones. Renegociarlas para obtener su pago, en la hipótesis de que estas personas tengan una real capacidad de pago, o bien renegociarlas, pero para efectos de liquidar los bienes a lo mejor y efectuar el pago de las mismas a los acreedores. Eso, ¿le queda claro? Sí, por lo menos me quedó un poco más claro ahora. ¿Qué A parte mí, no por lo entiende? menos. Dígame. No, ahora me quedó claro que, bueno, sería la renegociación de ver una forma más fácil de poder hacer el pago de la deuda, o como Ok. dice ahí, la liquidación de sus bienes. Lo que pasa es que acá lo que tú vas a hacer en la práctica es ir a la oficina de la superintendencia que está en cada una de las regiones. Y él te va a ir citando. Te va a ir citando a ti y a tus acreedores para tener ciertas reuniones conjuntas y ahí se van a efectuar conversaciones. Esto va a ser más informal que un procedimiento judicial. Y en esas conversaciones se va a ver, o sea, cuantificar cuál es el total de deudas que tiene la persona, eh, cuál es la posibilidad cierta de que se pueda renegociar, y de qué manera, con qué objetivo, y luego lo que se va a hacer es, en el fondo, se va a proceder a la ejecución. En caso de que en esta fase no haya acuerdo, ahí es cuando se pasa ya a un juicio. Y obviamente eso va a ser bastante más formal y bastante más rígido, por así decirlo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta así? Cuando uno coloca como aval su casa, no puede vender su casa, ¿verdad? Es que uno no coloca como aval la casa, uno lo que hace es hipotecar la casa, la constituye en garantía a través de un, de un contrato que es una hipoteca, que es un gravamen, que viene a limitar el derecho real de dominio. Y lo que sucede es que no se pueda vender la casa, tú podrías venderla estando hipotecada. Lo que pasa es que la persona que la adquiera va a adquirir el inmueble con la hipoteca, porque la deuda persigue en el fondo, eh, la deuda va a perseguir eh, al propietario del inmueble y también va a perseguir a la hipoteca. Y por ejemplo, en este caso de liquidación de persona deudora, uno podría vender todos sus bienes y decir que está como en quiebra. Oye, igual tienen como una forma de ver que tú tienes dinero en tu cuenta. Es que lo que pasa es que en esa hipótesis lo que uno estaría haciendo sería, entre comillas, eh, una suerte de insolvencia, pero golosa. Y eso obviamente tiene sanciones penales. Por lo tanto, tú te podrías ver expuesto a algún tipo de querella y eventualmente a algún tipo de procedimiento penal. Vale, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
Vamos a parar unos minutos para volver la próxima hora a, a repasar algunos de estos conceptos, pero además también para ver en relativo los fundamentos de la ley, y con eso vamos a ir terminando la materia y yo les voy a dar además después ciertos tips y les voy a formular ciertos comentarios respecto de esto, ¿ya? Así que vamos a parar, volvemos a las 5:10, a las 5:10, a las 17:10 volvemos, ¿ya?